La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo, todos aquellos que quieren caminar de manera perfecta en las pisadas del Señor Jesucristo, todos aquellos que en estos días se recuerden de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, del precio que ha sido pagado por cada uno de nosotros, y todos aquellos que Dios despertará para caminar en el mismo camino y para contemplar al Cordero de Dios que quita nuestros pecados, los pecados de aquellos que quieren lavar su ropa en la sangre del Cordero. Estamos en el día 412 de la guerra entre Rusia y el occidente, de la guerra entre el comunismo y el occidente, o entre el socialismo o el comunismo y el capitalismo, la guerra entre el oriente y el occidente, entre el rey del norte y el rey del sur. Estamos en este día sexto de festividad, de solemnidad, de primavera, tratando de contemplar en la palabra del Señor lo que Él ha dejado escrito para cumplirse Ezequiel 37. Vamos a leer Ezequiel 37. Dice así: y la mano de Yo Soy fue sobre mí, y me sacó en el espíritu, Yo Soy, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Oh, Yo Soy, tú lo sabes. Y me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Yo Soy. Así ha dicho el Señor, Yo Soy, a estos huesos: He aquí yo hago entrar aliento en vosotros, y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros aliento, y viviréis, y sabréis que Yo Soy, Yo Soy. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos aliento. Y me dijo: Profetiza al viento, profetiza, hijo del hombre, y di al viento: Así ha dicho el Señor, Yo Soy. Aliento, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró aliento en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí tenemos aquel ejército de Joel capítulo 2, aquel ejército especial de los últimos días, ejército de Dios, los 144,000, y la manera como será despertado. Aquí tenemos el proceso, aquí tenemos el profeta que representa al tercer Elías, el que no
estaba muerto como estos huesos, el que estaba vivo, tal como Juan el Bautista estaba vivo, y tal como el Señor Jesús será el árbol vivo, el árbol verde, el que vivía y tenía que despertar a esos huesos secos de la casa de Israel. Y vemos que la visión es de esperanza, que hay esperanza para estas 5 vírgenes prudentes si permiten escuchar el soplo del viento, dice aquí, pero la palabra viento es la misma palabra que se usa para espíritu, espíritu de vida, los 4 vientos del cielo que representan al Espíritu Santo. Y vemos que el versículo 10 nos dice, y profeticé, y entró aliento en ellos. Es necesario de que haya profecía en estos últimos días para que puedan vivir las 5 vírgenes prudentes que están muertas en el sueño, que en la Biblia dice que es la primera muerte, ese sueño. No es un sueño cualquiera. Es un sueño como este de aquí, porque aquí el Señor le ha dicho, versículo 11, me dijo luego, Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y versículo 12 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor yo soy. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Abriré vuestros sepulcros, os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Observamos que al pueblo que estaba vivo físicamente, se lo describe aquí al profeta como siendo muerto y enterrado o en sepulcro, aunque no estaban los huesos en el sepulcro, sino estaban encima de la tierra, sobre el valle. Todas estas simbologías representan a la Odisea, a un pueblo muerto espiritualmente. Y tenemos muchas profecías de este tipo en la Biblia. Volviendo a Mateo capítulo 6, vamos a continuar nuestro recorrido en lo que es la profecía que deben escuchar estas 5 vírgenes, adormecidas, muertas en sus pecados, muertas en el estado laodicense. Vamos a escuchar este soplo de vida que sopló el Señor Jesucristo en estos capítulos en el monte de las bienaventuranzas, y vamos a explicar en adelante estas palabras que este pueblo no las entiende y no las toma como para sí mismos, como una necesidad personal, y vamos a dejar grabado esto para el tiempo que viene, los meses, los años que vienen. A lo mejor este pueblo muerto va a escuchar estas palabras y va a entender su estado y va a despertar de ese estado laodicense. Capítulo 6, versículo 1. Mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres, para que seáis mirados de ellos. De otra manera, no tenéis galardón de vuestro Padre que está en el cielo. Este es un problema de la Odisea. Todos estos problemas son los problemas por los cuales estos huesos están secos. Este pueblo es muerto.
espiritualmente, debido a estos problemas que hemos leído hasta ahora en el capítulo 5 y leeremos en el capítulo 6 y 7. Este pueblo laodicense hace sus limosnas para que sean aplaudidos, para que reciban gloria humana. ¿Recibirán algún galardón del Padre? Pues no. El Señor, sin embargo, vendrá para traer galardón, dice en el libro de Apocalipsis. Pero el galardón que traerá no será para estos, será para los 144,000 que harán lo opuesto a todas estas acusaciones o reproches del Señor Jesucristo. Versículo 2. Pues cuando haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser glorificados de los hombres. De cierto os digo, tienen su galardón ya. Lo tienen ya, lo han recibido de los hombres. Este será el único galardón por las limosnas que hicieron interesadamente, no en el amor ágape, sino en el amor de sí mismo, en el amor de Satanás, que era el amor a sí mismo. Versículo 3. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en lo público o en público. La limosna se hace sin saber los demás, sin saber la mano derecha. ¿Cuál es la mano derecha de un hombre, digamos? Supongamos que es la esposa. La mano derecha, la mano izquierda, a lo mejor los amigos o los hermanos. Que no sepan ninguno, ni uno ni otro. Pasamos a otro problema grave de la Odisea. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles de pie, para que sean vistos de los hombres. De cierto os digo que tienen su galardón. Casi no lo hemos visto al Señor Jesucristo orando en público. Cuando Él ha orado en público, ha sido como ejemplo por los demás. No ha sido para recibir alguna gloria o para ser visto por su propia gloria, sino para que ellos aprendieran cómo deben orar. Y les ha mostrado cómo deben orar. Ha orado cuando ha dado gracias por la multiplicación, por la comida y luego la multiplicó. Ha orado delante del sepulcro de Lázaro. Ha orado en ciertas ocasiones delante de las multitudes. Pero antes de decir esas pocas palabras, que era solamente el final de la oración que él había tenido en aquella madrugada temprano, cuando nadie lo veía. Entonces, él ha dicho esas palabras solamente: te doy gracias, Padre. Y luego ha multiplicado o ha resucitado. Esa no era la oración. Esa era solamente una gratitud expresada para que el pueblo comprendiera que deben agradecer al Padre por todo lo que Él hace. Entonces este pueblo laodicense es hipócrita y ora como los hipócritas. Oran en las congregaciones, especialmente los líderes. Oran ahí delante de todos y a veces oran oraciones largas y en lo privado no oran. Cuando despiertan a la mañana o en su tiempo personal, cuando nadie los ve, no oran, pero oran cuando están en público. Esto es mal delante de Dios. Versículo 6. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
El Señor ha sido recompensado siempre en público y todos los milagros que se han hecho porque Él oraba en privado. En su ejemplo podemos ver el cumplimiento literal de este versículo 6. Podemos ver cómo el Padre recompensará todo el esfuerzo, todas las oraciones, todo el tiempo de uno contemplar al Señor y orar sin que nadie lo vea. Aparentemente, esto es tiempo perdido para los que son muertos. Es tiempo perdido. El único tiempo que sirve es el tiempo cuando uno puede hacer algo por Él, puede vestirse de gloria humana. Así es como lo piensan los hipócritas laodicenses. Versículo 7. Mas cuando oréis no uséis vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por su parlería serán oídos. Y aquí tenemos a los católicos, a los ortodoxos, a los que tienen, y no solamente, a paganos. Estos también son paganos, los ortodoxos y los católicos, pero hay otras religiones, musulmanes y otros que oran, pero que repiten lo mismo cuando oran. Los ortodoxos y católicos también tienen libritos de oraciones ya hechas, que siempre los leen la misma cosa, o repiten Ave María, o quién sabe qué oración vana, porque ellos no han leído la Escritura, no han leído este versículo donde el Salvador condena este tipo de oración vana. ¿Dónde encontramos nosotros la oración repetitiva? ¿Dónde encontramos y con qué asociamos nosotros la repetición? Con la incantación a los demonios, ¿verdad? En la incantación se insiste y se repite y se repite y se repite lo mismo. Incluso estos sonidos de tambor o que como encantan o como invocan estos chamanes de África, no podemos decir música, sino estos sonidos de tamborín, que siempre es una misma melodía repetida y repetida y repetida y repetida hasta que son hechizados y hasta que la gente entra en trance. En la técnica de hipnosis también se usa la repetición. Y aquí dice que incluso los paganos oran. Esto significa que no se refiere solamente a la oración, sino a sus técnicas de alcanzar un nivel más alto, social o político, que son interpretadas delante del Señor también como oraciones. Lo que ellos hacen, la propaganda que hacen, que son repeticiones y repeticiones de las mismas mentiras. Y de esa manera, estas oraciones a Satanás reciben contesta. Así han subido en el poder Hitler y los demás dictadores, Putin, Xi Jinping y otros muchos dictadores, con estas incantaciones demónicas. Versículo 8. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Acaso quiere decir que no hay que orar porque el Padre ya sabe lo que queremos decir, lo que necesitamos? No dice eso. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu nombre.
venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Aquí el Señor no nos da un poema de oración para que lo repitamos. Aquí nos da unos principios que tenemos que tener en cuenta en nuestras oraciones. Primeramente, honrar al Padre, reconocer al Padre, dirigirnos a aquel que está en los cielos, en el tercer cielo. Porque si comenzamos la oración y no decimos a quién nos dirigimos, y decimos solamente, Padre, bendito sea tu nombre, te ruego que me hagas esto. Si decimos solamente Padre, pues se presentará el padre de la mentira y nos contestará la oración. Siempre tenemos que ser específicos al inicio de la oración, de cualquier oración, y decir alguna característica específica solo del Padre Celestial. O decir, y ni siquiera basta con decir Padre Celestial, porque el otro también vive aquí, en el cielo, dice en las alturas. Los demonios viven en las alturas, vuelan por aquí, por encima de esta tierra. Aquí, miren cuán exacto lo ha dicho el Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y nosotros podemos ser aún más específicos. Podemos decir Padre Santo, porque el enemigo no es santo y no podrá presentarse. Padre Eterno, el enemigo no es eterno. Padre Creador nuestro, o algún atributo de Dios para que el Padre conteste a nuestra oración. Cuando invocan los espíritus, también tienen que llamar al espíritu que quieren o al mismo diablo y tienen que decirle por su nombre, tienen que decirle de una manera que él la reconozca. En nuestras oraciones tenemos que reconocer quién es el Padre, cómo es su carácter, santificado sea su nombre, su carácter es santo, que Él es Rey, porque dice, venga tu reino, Él es el Rey de todo el universo, que la única voluntad que necesitamos y que es buena en el universo es su voluntad, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque Jesús ha dicho, bueno es uno solo, Dios. Tenemos que incluso dar gracias al inicio de la oración. Aquí el Señor no menciona porque en la Biblia está mencionado en otra parte otros principios de cómo debemos orar. Son mencionados otros principios de cómo debemos orar. Por ejemplo, David dice que cuando entras en sus atrios, es decir, cuando inicias la oración, entra con alabanza, entra con gratitud, con alegría. Así se debe iniciar una oración. Y luego presentar las necesidades. Y aquí observamos que el Señor lo ha puesto de una manera personal. Pero esto no significa que no debemos orar por los demás. Esto es para que los malvados, los falsos, los hipócritas, para ver si ellos
tienen el Espíritu del Señor, porque los que tienen el Espíritu del Señor van a orar siempre por los demás antes de orar por ellos. Porque en otra parte, en todo el resto de la Biblia, hay oraciones por los demás. Y el Señor mismo en toda su vida oró solamente por los demás. No debe estar en este mismo lugar todo el contenido o todos los principios de nuestras oraciones. Pero antes de amarnos a nosotros, tenemos que amar a los demás tal como nos amamos a nosotros. Este es el mandamiento. Y en el versículo 12 dice que no podemos pedir perdón por nuestros pecados si no perdonamos antes a los demás, a los que nos han hecho mal y se han arrepentido. El Señor en los 3 años y medio ha sido ofendido todos los días. Y aquí en el versículo 14 dice, porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Tenemos que perdonar todas las ofensas de los demás, porque si no perdonamos, no podemos hacer nada por ellos, por su salvación. Siempre habrá un muro de rechazo en nuestra mente. El Señor, aunque era ofendido, Él perdonaba porque sabía que los que decían eso no sabían lo que decían y no sabían lo que hacían. Y los perdonaba porque Él ha venido no a condenar el mundo, sino a dar la salvación. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos la manera como el Padre será justificado para perdonarnos. Solamente si nosotros perdonamos, Él nos perdonará. Y esto es tan importante que aquí el Señor lo ha expresado en 4 versículos, 12, 13, 14 y 15. De toda esta corta oración, este modelo de oración, la parte más importante es la parte de perdonar a los demás. Versículo 16. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas de un rostro triste, que demudan sus caras para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ellos tienen su galardón. El ayuno es entre nosotros y Dios. El ayuno no es para convencer a Dios, es para humillarnos a nosotros, para humillar el yo, la carne. La carne es humillada en ayuno cuando no se le da atención, no se le da comida, en este caso de ayuno, o la mente mala, cuando no se le da atención. El yo es destruido cuando es ignorado, cuando no se le toma en cuenta sus deseos. Por eso el ayuno es lo mismo. Es necesario cuando el hombre se ve que es vencido, que siempre, en vez de controlarse, siempre habla la carne, habla el mal espíritu, en vez de ser dominado por una mente santa. Esta mente carnal siempre tiene la primera palabra. Entonces, uno necesita de ayunar y velar y pedir al Señor poder de controlar eso, y que nunca Satanás use más su lengua, aunque en la mente puedan aparecer pensamientos de la mitad mala de mente que hay en nosotros. La boca no tiene que ser su instrumento. La otra parte, santificada por el Espíritu Santo, tiene que frenar y dominar esa parte mala que hay en nosotros. Los que no hacen esta obra llegarán esclavos de Satanás. Versículo 16. Versículo
17. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza, lava tu cara, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando Jesús ayunaba, no se le notaba nada. Él hablaba con la misma alegría, con el mismo gozo, con el mismo espíritu. Siempre cuando ayunamos tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que no se note esto. Versículo 19. No atesoréis para vosotros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas atesoraos para vosotros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo puede alguien atesorar en el cielo? Dice que no juntemos tesoros aquí en la tierra, porque el que hace así, siempre habrán ladrones que lo hurtarán. Siempre. Es una ley, un arreglo establecido en la gran lucha entre el bien y el mal. El que quiere enriquecerse automáticamente abre la puerta al enemigo a robarle las riquezas, a robarlo, y entonces este se estresa, se enferma y muere, el rico, porque ha querido caminar en ese camino. No atesoréis para vosotros. Otra vez el Señor está apuntando el egoísmo humano y el problema de la Odisea. La Odisea lo que hace, trabaja en las ciudades de este mundo, pero no trabaja para la obra de Dios, ni para dar a los pobres, sino para ellos mismos. Trabajan con mucho celo, con mucho esfuerzo. Pueden tener múltiples trabajos al día para ganar dinero, para conseguir en la vida de la manera como ellos quieren. Ellos trabajan mucho y cuando se convierten al Señor, se olvidan de cómo han trabajado por ellos mismos. Y ahora trabajan muy ligeramente, trabajan relajados, ya no tienen prisa, ya no se esfuerzan, porque ahora ya no trabajan por ellos. Y aunque se arrepienten, dicen ellos, no les sirve de nada, porque el mismo celo que tenían por ellos no lo tienen ahora por Dios. Y el Señor ve todo esto. Como uno ha trabajado por Él en el mundo, tiene que trabajar también por Dios. Mas atesoraos para vosotros en el cielo, donde no hay ladrones. ¿Cómo se puede atesorar en los cielos? Versículo 21. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Creo que este versículo deberíamos leerlo al revés, porque aquí el Señor quiere mostrar cómo se puede atesorar en los cielos. Y normalmente se debería leer, porque donde estará vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Es decir, tendréis tesoros en el cielo solamente si vuestra mente estará en los cielos, si vuestros propósitos serán celestiales, si vuestro carácter será celestial, si vuestro amor no será egoísta, sino será altruista. Entonces uno se enriquece ante el cielo, se enriquece espiritualmente. Donde estuviere vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Esta es la advertencia. El que junta riquezas aquí, en esas riquezas estará toda su mente. Toda su mente estará en la tierra. Mientras que el que trabaja por el cielo, trabaja para los demás, obra
para llevar la salvación a los demás. Él no tiene tesoro en este mundo, pero tiene tesoro en el cielo. ¿Cuál será su tesoro en el cielo? ¿Cuál es el tesoro que uno puede juntar en el cielo? El carácter. ¿El carácter es un tesoro? Esta es la herencia. La herencia que se debe dar a los niños no es el dinero, no son las casas, no son los coches. La herencia es el carácter santo. La herencia que debía dar Adán a sus hijos, y así todos los santos tenían que dar esta herencia a su hijo. Este es el verdadero tesoro que uno lo posee. Dice que un buen nombre es mejor, es lo mejor que hay en la tierra, prácticamente dice en el libro de Proverbios. Un buen nombre. Un buen nombre no se refiere a ser conocido o reconocido, sino se refiere al carácter. El nombre es el carácter. Un buen carácter es lo que merece en este mundo, vivir por él. Entonces, ¿qué carácter tendrán los que andan buscando tesoro en la tierra? ¿Cuál será su carácter? Será el carácter de Dan, o de Judas, o del príncipe de Tiro, que es Satanás. Ese carácter danita. Y ese carácter es un carácter de esta tierra que no subirá al cielo, no entrará al cielo. Es la tribu que no se encuentra entre las otras tribus en Apocalipsis capítulo 7. De esta manera se van a perder los laodicenses debido al carácter de Dan, debido al carácter amador de riquezas, de dinero. Donde estuviere vuestro tesoro, ahí también estará vuestro. Así que busquemos primeramente el reino de Dios y su carácter, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Lo leeremos pronto. Versículo 22. La luz del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, cuán grandes son estas mismas tinieblas. Aquí habla en lenguaje humano, porque entre los judíos el ojo era asociado con la mente. Aún en nuestros días, en ciertas culturas, se habla del ojo malo, pero no se refiere al ojo. El ojo no tiene cerebro. El ojo es simplemente un sensor del cerebro. Es una extensión, solamente un instrumento, una lupa del cerebro para que el cerebro vea. El ojo aquí representa la mente. Si tu mente es oscura, todo el cuerpo será oscuro. Es decir, creo que en este sentido se refiere a la enfermedad. Una mente iluminada por el Espíritu Santo siempre se refleja en un cuerpo sano. Una mente enferma de egoísmo y de odio siempre, más tarde o más temprano, tiene que irrumpir en una enfermedad, y puede significar también otras cosas, que si la mente es mala, entonces el hombre hace mal con su cuerpo. Si la mente es buena, entonces el cuerpo es una herramienta para hacer bien, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Versículo 24 en adelante. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro.
no podéis servir a Dios y a Mamón. Y desde ahora hasta el final del capítulo, desde cuando comenzamos con los tesoros, desde el versículo 19, hasta el fin trata este problema muy grave que hay en la Odisea. Y debido a este problema, se perderán la mayoría, la gran mayoría de los laodicenses. No serán 50% despertadas, vírgenes despertadas y 50% vírgenes perdidas. No será este porcentaje. Ellen White lo presenta como si fuera como 99%, o 90, o 95, 99. La mayoría se perderán debido a este carácter egoísta, buscador de placer y de bienes materiales y de dinero, egoísta en extremo, que solamente hace bien para ser vistos por los otros y para tener una mejor influencia en la comunidad, en la sinagoga, en la comunidad adventista, para ser bien vistos por los demás, para poder engañar mejor a muchos. Por esto hacen ellos limosnas o oraciones en público para parecer santos, porque los demás no pueden ver la oscuridad que hay en sus mentes, y para engañar como Satanás engañó en el cielo, aparentando ser un ángel de luz, pero engañando a esa tercera parte de los ángeles santos y buenos, con su lengua, con su palabra, con su lengua. Estos son males que hay en la Odisea, y cuando digo la Odisea no me refiero solamente a los que se congregan con la organización establecida, sino a todos los demás grupos, incluso de sostén propio. Cualquier persona que ha conocido y ha aceptado este mensaje, aunque reconozca que hay apostasía en la iglesia, pero no ven la apostasía que hay en ellos mismos, no ven la oscuridad que hay en sus mentes, no ven el egoísmo que hay en ellos mismos. Todos estos son condenados aquí. Y no son condenados ellos como personas, sino es condenado su pecado para que ellos se puedan arrepentir. Ninguno puede servir a dos señores. No sé cómo alguien puede leer este versículo y todavía puede servir a Dios y todavía puede andar buscando dinero, riquezas, bienes materiales en este mundo. Porque al hacer eso, ellos dicen, la segunda parte de este versículo, que se sirven a sí mismos y no sirven a Dios. Si uno se sirve de esa manera a sí mismo, automáticamente Dios lo niega. Dios ve que a él no lo sirve. Este no sirve a Dios. No puede servir uno. No se puede servir uno a sí mismo y a Dios. Dios no acepta esta mezcla, esta abominación. Dios no acepta esto. No se puede servir a Dios y a Mamón. No se puede servir al dinero, es decir, andar buscándolo, y servir a Dios. No se puede. Todos los que sirven al dinero sirven a Satanás, no sirven a Dios. Es una cosa que excluye a la otra. Versículo 25. Por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La vida no es más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Y ahora recibimos enseñanzas para las 5 vírgenes prudentes cuando van a dejar de servir a Mamona, porque la primera preocupación que Satanás pondrá en sus mentes será: entonces, ¿cómo viviremos
sino tenemos que buscar el dinero para sostenernos. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo nos vestiremos? Y el Señor, aunque estaba ahí en persona, habiendo demostrado por tiempo que Él vivía por fe, que Él no trabajaba por el dinero, para ganar el dinero, que Él trabajaba para beneficiar a las almas, a las personas, trabajaba por los demás altruistamente y estaba ahí en persona delante de ellos. Y sin embargo ellos no podían comprender esto. Por eso el Señor se los dijo en palabras. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en alfolíes. A vuestro Padre y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Es decir, si uno elige cambiar y vivir de manera altruista, de manera ágape, para hacer bien a los demás, ¿el Señor acaso no ve esto? ¿El Señor va a ignorar un tal carácter, que es su carácter? En la Biblia dice que Dios anda buscando con la lumbrera a alguien en esta tierra que le conozca a Él. Y los laodicenses se dejan engañados por pensamientos del enemigo, pensamientos como este. ¿Qué comeré y qué vestiré si yo ahora viviré por los demás? ¿Cómo se puede uno engañar de esta manera cuando dicen que creen en Dios? ¿Acaso Dios no ve todo lo que hay en la mente de una persona? Dios no anda buscando esto en las personas. Dios no está con cada uno de sus criaturas esperando a que cambie de egoísta a altruista. Y en el momento que uno cambia, ¿acaso Dios va a estar indiferente? ¿Lo va a dejar morir de hambre? ¿Cómo puede uno pensar esto? El que habla puede dar testimonio de esto, que durante muchísimos años, hasta el presente, ha vivido de esta manera. Y aunque no ha tenido siempre dinero, y aún si no ha tenido por meses o por medio año, no importa. Siempre lo que dice aquí, lo que ha prometido Dios, vestidos y comida, ha habido. Siempre ha habido lo necesario para la vida. Y siempre después de un tiempo de falta de dinero, ha venido también el dinero para suplir lo necesario, no para juntarlo, acumularlo en una cuenta, para usarlo para la obra. Siempre ha venido sin buscar, a veces sin siquiera buscar, sin buscar, simplemente esperando y haciendo la obra para los demás, haciendo todo lo que podía hacer para los demás. Y después de unos meses ha venido la ayuda. Me ha buscado, no yo he buscado. Esta me ha buscado. ¿Acaso uno tiene que tener una paciencia corta y de inmediato que pasan necesidad, tiene que renunciar a creer en Dios? Recordemos con la semilla que cae en diferentes lugares. Dice acerca de uno de los casos que cuando ven persecuciones y pruebas, se termina la fe de unos. ¿Acaso no debemos poner a prueba a Dios? ¿Acaso si nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y trabajamos en las pisadas del Señor Jesucristo, es decir, trabajamos por los demás, por el bien eterno de los demás,
¿Acaso Dios será tan malo de ignorar esto para siempre? Dios nos puede dejar para ver cuánto pesa nuestra fe. Nos puede dejar por un tiempo para ver si tenemos límite o si estamos dispuestos a todo por Él. Pero Dios es bueno. Dios siempre recompensará al que le honra en este mundo. Y una tal fe honra a Dios. Como el Señor Jesucristo ha vivido por 3 años y medio, como Juan el Bautista ha vivido también a lo mejor por años antes de comenzar su ministerio, cómo han vivido sin trabajar por el dinero. Vamos a decir que el Señor estaba conocido y que habían personas buenas que le daban, porque había una bolsa y de vez en cuando recibían dinero. Pero, ¿cómo Juan el Bautista ha vivido? ¿Cómo el primer Elías ha vivido? El primer Elías también ha vivido así. Ha estado en tiempo de persecución y ha vivido, y sin embargo la vida le ha sido preservada ahí donde ha estado. O ha sido enviado a alguna persona, pero siempre a través del servicio altruista ha sido sostenido. Y el segundo, Elías, Juan el Bautista también. Su vida le ha sido preservada. No hay ni siquiera una queja por parte de Juan el Bautista en este sentido. Y los que caminaban con el Señor Jesucristo, las multitudes a veces han estado 3 días sin comer. Sin embargo, en estos 3 días seguramente han habido muchos que han abandonado de seguir a Cristo porque no había comida. Probablemente que ha sido una prueba que el Señor ha hecho con ellos para ver quiénes se quedan, y finalmente les ha dado una comida multiplicada milagrosamente. Ha sido la recompensa de los que han tenido fe y de esperar hasta morirse de hambre, para decir así. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. ¿Acaso nosotros, porque el Señor dijo esto, no tenemos que sembrar? Claro que tenemos que sembrar mientras se pueda, mientras podamos. Por esto Dios ha dejado la tierra fértil, que dé fruto, para que los hombres sean independientes económicamente, para que no haya esclavitud económica. El que posee tierra posee libertad. El que posee solamente unos metros cúbicos de aire en la altura, en algún edificio de hormigón, el que posee un piso en las ciudades, este no tiene tierra, ese es esclavo de otros. Por eso, los cristianos verdaderos siempre van a buscar vivir libremente teniendo tierra y cultivarla para ellos, no para enriquecerse. Este es otro extremo. Algunos cultivan la tierra, dicen, cumplimos con la Biblia, somos agricultores, pero ellos lo hacen para juntar riquezas, mientras que la tierra es para abastecer la necesidad del hombre, de los que viven ahí, y de otros pobres que puedan haber. Siempre hay que cultivar más de que uno necesita. Siempre hay que preparar más alimento, porque acaso un día llegará el hambre y hay que dar de comer a más personas. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas, que las aves? Versículo 26. Aquí la palabra que ha sido traducida mejores es valiosos. ¿No sois vosotros mucho más valiosos que las aves? Claro, un tal carácter es valioso. Un tal carácter que confía solamente en el brazo de Dios y no en el brazo de Egipto, que es el brazo de la economía
inestable de este mundo que en cualquier momento puede fallar, una tal persona es valiosa delante de Dios. Entendemos que el Señor busca tales joyas, busca personas valiosas. El Señor no busca cualquier cosa. El Señor busca joyas. Lo tenemos en el libro de Malaquías, donde el pueblo que tiene fe verdadera es comparado con las joyas. Mas ¿quién de vosotros, por mucho que se acongoje, podrá añadir a su estatura un codo? Aquí el Señor ataca directamente el estrés, la preocupación que tiene la Odisea. Y por el estrés muchos pierden su salud, pierden su poder vital. Muchos llegan de pelo blanco desde jóvenes, desde antes de los 30 años, llegan a tener parte del pelo blanco antes de los 30 años. Exactamente lo que dice ahí Oseas, que Efraín, la energía, la vida de Efraín es chupada o es gastada por otros y él no se da cuenta. Es gastada por Satanás y él no se da cuenta. Exactamente esto pasa con la Odisea. La Odisea es Efraín. Si quieren saber más problemas de la Odisea y de cada uno de los que escuchan, lean también el libro de Oseas. Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Salomón tuvo fe. Salomón se quiso vestir de gloria humana, finalmente, y Salomón no desarrolló aquella fe que debía haber desarrollado. Así como había comenzado humilde, él no se quedó así. Y si la hierba del campo que hoy es y la mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? ¿Tendrán necesidad de ropa los que sirven de todo corazón a Dios? Claro que no, sino que serán vestidos como las flores del campo, como los lirios. Serán vestidos con los mejores vestidos, que Dios los considera mejores. Pero los que andan titubeando en su fe, hesitando en creer o no creer, los que andan de esa manera, coja, no tendrán la bendición máxima de Dios. No podrán alcanzar las promesas que aquí las promete el Señor Jesucristo. Los mejores vestidos, la mejor comida que puede dar vida, sanidad. ¿Cuántos pájaros enfermos hemos visto hasta ahora? Que se paran ahí y empiezan a toser o están ahí en la cama durmiendo porque tienen dolor de cabeza. No hay. La comida que los pájaros comen es sana porque viven en la naturaleza y comen de la naturaleza. Versículo 31, 32, 33, 34. No os acongojéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos vestiremos. Porque los gentiles, es decir, los paganos, buscan todas estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, su carácter, ágape. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego se podrá cumplir todo esto con vosotros. Los que no buscan primeramente negar su yo, servir a los demás, servir en amor, olvidar de sí mismos, amar a los demás y agradar a Dios en todo, no podrán esperar ni estas cosas prometidas.
Esta es la condición fundamental para que uno pueda vivir por la fe y pueda ser alimentado por Dios y vestido por Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, que es el carácter de Cristo Jesús. Este es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. He aquí el reino de Dios es en vuestro corazón, dijo el Señor. ¿Cómo puede ser el reino de Dios en nuestra mente? Evidentemente se refiere al carácter, ágape. Los egoístas que salen de las ciudades y aún salen a las montañas algunos, siendo egoístas, siendo malos o teniendo pecados que aquí son descritos, con carácter mal, hablando mal a alguien, teniendo una mente que siempre sospecha el mal, una mente rígida de fariseos, pues estos no pueden esperar estas cosas. Estos no lo van a lograr. Van a llegar en las montañas y no van a poder vivir. O van a tener que trabajar en el sistema egoísta de este mundo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Puedo testificar que así ha hecho el Señor durante muchísimos años en la vida de este servidor. Así que no os acongojéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su congoja. Basta el día su propio mal. Hay que tener preocupaciones por la existencia futura. Hay que estresarse por el día de mañana. El cristiano debe estresarse, enfermarse de úlcera, salirse los pelos blancos, porque no sabe si mañana tendrá o no tendrá que dar de comer a sus niños. Pues el que busca primeramente el reino de Dios, cada día, en cada momento, y el que no vive para sí mismo, sino vive como Jesús ha vivido, no tendrá problemas. Aunque podrá tener pruebas, porque el Señor tiene que probar a cada uno en su fe, tiene que pesar la fe de cada uno, tiene que permitir pruebas para ver si uno vuelve triste como aquel rico ha vuelto de Jesús porque tenía muchas riquezas. Él quería tener tanto las riquezas como el reino de los cielos y no se puede. Así que tendremos comida, tendremos vestidos, ropa para dar a nuestros niños y a todos los que vivan con nosotros altruistamente. Pero el que vive egoístamente y tiene y cultiva el carácter de Satanás, éste no podrá vivir por fe. Esta será una señal especial del pueblo de Dios en esta tierra. La señal más evidente es la señal de vivir por fe, de poder sobrevivir por fe aún cuando uno no tiene nada. Y esto pasará pronto. Pronto no se podrá vender y comprar. Y pronto se podrá saber quiénes son el pueblo de Dios y quiénes no. ¿Quién puede vivir y seguir obrando por los demás? ¿Y quién será obligado a firmar el pacto con el diablo y recibir la marca de la bestia? Nos quedamos al comienzo del último capítulo de este sermón o de este profetizar soplado sobre los huesos secos del valle de Ezequiel 37 sobre el pueblo laodicense. Ojalá que estas palabras puedan penetrar en las tinieblas de cada mente, de cada corazón que escucha todo esto y que puedan hacerse como niños para que el Padre Celestial pueda tener
justificación delante del universo, de sostener, de mantener, de bendecir, de purificar, emblanquecer y limpiar por completo a estos, las 12 tribus de Israel en esta tierra. Yo estoy bendiga a su pueblo adormecido y lo despierto.